Después de la tormenta llega la calma. Si el mes de mayo consiguió traer el nerviosismo a los mercados, la experiencia durante el mes de junio sin duda ha sido mucho más alentadora. Este ha sido un buen mes para los activos de riesgo. Los eventos geopolíticos han traído optimismo a los mercados, provocando alzas en los principales índices bursátiles que ya acumulan una revalorización muy interesante en lo que va de año. Sin embargo, pese a que el mes haya acabado con un buen final, hay dos palabras que se han repetido constantemente, que son recesión y guerra. Y no estamos hablando de una guerra nuclear o nada similar, estamos más bien hablando de guerras comerciales, guerras de deuda o guerras de divisas. Bienvenidos de nuevo, disruptivos. Mi nombre es Gonzalo Zaonero y hoy os traigo el resumen mensual de mercados financieros del mes de junio. El vídeo lo estructuraremos de la siguiente manera. Primero os detallaré las noticias que más han afectado a los mercados financieros, tanto desde el punto de vista económico como geopolítico o de las políticas monetarias. A continuación veremos cuál ha sido la evolución durante el mes y durante lo que llevamos de año de los activos de renta variable, divisas y materias primas. En cuanto a la renta variable, al ser esta mi especialidad, os aportaré dos herramientas que yo siempre utilizo que me sirven para determinar cuál es la fuerza de los mercados, o sea, si las bolsas están fuertes o están débiles, y cuál es la fuerza sectorial, porque a mí me interesa saber en todo momento cuáles son los sectores que están saliendo más beneficiados. Después veremos unos pocos indicadores macroeconómicos para ver cuál es la situación de la economía real. Y por último, os haré un apartado, que este apartado es nuevo por cierto, en el que os detallaré cuáles son las conclusiones que yo extraigo de toda esta información. Os adelanto que pese a la buena evolución que han tenido los mercados de riesgo durante el mes de junio, en la parte final, en la de conclusiones, os aportaré unos gráficos que son ciertamente alarmantes. Pero bueno, como mayo fue un mal mes para las bolsas, aquí tenemos el osito, que el oso, que sepáis que es el animal que representa las caídas en las bolsas, y como junio ha sido un buen mes, nos vamos a despedir de él para darle paso al toro, el animal que representa las subidas de las bolsas. Dicho esto, empezamos. La inversión responsable. Antes que nada quiero hacer un pequeño disclaimer para que sepáis que toda la información que os doy en este vídeo en ningún momento supone una recomendación de compra. También debéis saber que las inversiones suponen un riesgo y que en caso de que queráis invertir, lo aconsejable es que lo consultéis con un profesional. Dicho esto, doy paso a las noticias. Entre ellas, este mes destaca la reunión del G20 celebrada en Japón. En esta reunión se reúnen los 20 jefes de Estado de 20 de las principales potencias mundiales que representan a todos los continentes, y en esta reunión estos jefes de Estado discutirán acerca de las medidas económicas que quieren implementar. Esta reunión ha traído especial atención, ya que en ella se reunirán Trump y Xi Jinping, el presidente de China. Y la gracia es que en esta reunión se supone que van a llegar a alguna especie de acuerdo en cuanto a las tensiones comerciales. Ambos presidentes, días antes de la reunión, ya nos anticipaban sus ganas de llegar a algún tipo de entendimiento. Y parece que así ha sido. Ambas potencias, tras la reunión, declararon una tregua en cuanto a su guerra comercial. Trump dijo que no impondría nuevos aranceles a China, ya que estos iban a comprar una gran cantidad de productos agrícolas de Estados Unidos. Algo que sorprendió fue que Trump, durante el evento, también le levantó el veto a Huawei, veto que impuso el mes pasado, con el que las empresas estadounidenses no podían proveer al gigante asiático. Esta noticia me ha asombrado a la vez que me desconcierta. Pensad que Trump lleva mucho tiempo haciendo duras acusaciones contra Huawei. Él argumenta que esta empresa está en coalición con el gobierno chino para espiar a los usuarios americanos. En mi opinión, el hecho de que ahora considere que ya no existen estos riesgos le quita cierta credibilidad a Trump, y me hace pensar que el problema podría ser que Huawei el mes pasado superó a Apple en ventas, y que sea algo de este estilo y no tenga tanto que ver con seguridad nacional. En cualquier caso, Huawei sigue en la lista negra de Estados Unidos, por lo que todavía es pronto para cantar victoria.
A primera vista parece que las negociaciones van bien encaminadas, pero Trump únicamente ha confirmado que no impondría nuevos aranceles, pero que sigue manteniendo los antiguos aranceles. El presidente chino, como es lógico, dice que para que estas negociaciones lleguen a buen puerto, la administración de Trump debe retirar los anteriores aranceles, por lo que parece que aún tenemos guerra comercial para una buena temporada. Y cuando hablamos de nerviosismo en los mercados y de guerras comerciales, parece ser que China no era el único protagonista, ya que durante el principio de mes, uno de los principales catalizadores que provocaba caídas era que Trump estaba amenazando a México con imponerles nuevos aranceles. Afortunadamente, a lo largo del mes, estas tensiones se suavizaron cuando Trump confirmó que no acabaría imponiendo esos aranceles. Esta noticia sirvió como un catalizador para las subidas en los activos de riesgo y además, como era de esperar, favoreció especialmente al peso mexicano, que se encontraba en una fuerte racha de pérdidas desde que Trump empezó con sus amenazas. El patrón parece estar claro: Trump exige, amenaza y si no se cumple exactamente lo que él quiere, ataca. Ya veremos cómo acaba todo esto. A continuación vamos a ver algunas noticias que tienen que ver con los principales bancos centrales y sus políticas monetarias, ya que este tema ha dado mucho de lo que hablar durante este mes. El mensaje en general ha sido el mismo por parte de todos los bancos centrales: nerviosismo y preocupación por la ralentización económica y las tensiones comerciales. Esto ha llevado a varios bancos centrales a tener una comunicación mucho más prudente en cuanto a sus previsiones económicas y también nos ha abierto la puerta a que próximamente veamos muchas más políticas monetarias expansivas. Primero, quiero destacar la comparecencia de Jerome Powell. Este es el presidente de la Reserva Federal Americana. Trump lleva tiempo criticándole por llevar a cabo unas políticas económicas bastante contractivas. Esto consiste básicamente en aumentar los tipos de interés y reducir el balance de la Reserva Federal. Estas políticas tenían sentido en un entorno económico en el cual las previsiones eran bastante buenas y la inflación se mantenía constantemente por encima del 2%. A fecha de hoy, el escenario ha cambiado mucho, por el detrimento en las expectativas y en la economía real, y también por los bajos datos de inflación que lleva presentando Estados Unidos durante todo el año, los cuales detallaremos más adelante en este vídeo. Por ello, el presidente de la Reserva Federal ha anunciado que en caso de que las tensiones comerciales sigan siendo una amenaza para la economía, estaría dispuesto a bajar los tipos de interés. Esta noticia, como es de esperar, ha gustado mucho a los inversores y eso se ha traducido en alzas en los principales índices bursátiles. Por primera vez vemos a la Reserva Federal haciendo una clara referencia a la posibilidad de bajar los tipos de interés. La teoría financiera nos dice que esto sería algo bueno, ya que si bajan los tipos de interés, las empresas tendrían que pagar menos intereses y esto afectaría positivamente a sus beneficios empresariales. Sin embargo, yo personalmente discrepo bastante de que las bajadas de tipos de interés tengan que ser algo bueno. Esto os lo explicaré mucho mejor en el último apartado, en el de conclusiones, donde os mostraré unos gráficos algo alarmantes de lo que provocan las subidas y bajadas de tipos de interés en las bolsas. Pero esto ya llegará más adelante. Siguiendo con los bancos centrales, Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, ha confirmado su preocupación por la economía y dice que la eurozona sigue necesitando de estímulos económicos. Incluso ha dejado la puerta abierta a bajar los tipos de interés por debajo del 0% si fuese necesario. Esta noticia ha provocado subidas en la bolsa alemana y una caída del euro frente al dólar, algo que, como era de esperar, ha puesto de muy mal humor a Donald Trump, quien insiste constantemente en la importancia de tener un dólar débil para favorecer a las exportaciones de Estados Unidos. Australia también ha mostrado su preocupación y durante este mes ha reducido sus tipos de interés, de la misma forma que lo ha hecho India, que ha reducido sus tipos en 25 puntos básicos, desde el 6% hasta el 5,75%. Alegando que la economía india ha crecido únicamente un 5,8% en el cuarto trimestre de 2018. Soy consciente de que hablar con preocupación de un crecimiento del 5,8% puede parecer algo raro, por lo menos desde la perspectiva de lo que viene siendo la eurozona y Estados Unidos. Pero es que hemos de tener en cuenta que durante los últimos años India ha sido uno de los países que más ha crecido y la verdad es que un crecimiento de un 5,8% ha sido su peor crecimiento de los últimos 4 años. Continuamos con algunas noticias en referencia al petróleo.
Junio ha sido un buen mes para el oro negro. El West Texas Intermediate ha subido un 8,6% y esto se debe principalmente a dos temas. Por un lado, los riesgos de los eventos geopolíticos y por otro lado, a que el mes siguiente, en julio, se celebrará la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, donde se especula que, como ya han hecho en otras ocasiones, podrían reducir aún más la cantidad de barriles que emiten en el mercado a diario. De entre los riesgos geopolíticos, quiero destacar las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Irán ha derribado un dron de la Armada Americana y advierten de que si otros drones aparecen en el espacio aéreo iraní, también los derribarán. La administración Trump dice que el dron se encontraba en espacio aéreo internacional y responde amenazando con nuevas sanciones. Trump tampoco tiene demasiado margen para seguir imponiendo sanciones a Irán, ya que en la actualidad un 80% de la economía iraní se encuentra sancionada por Estados Unidos, cosa que ha llevado al país a entrar en una profunda recesión. Sin embargo, los inversores se han tomado esta noticia como algo positivo para el precio del petróleo, lo cual le ha ayudado a acumular estas subidas. Para finalizar con esta sección, os traigo algunas noticias que las puedo clasificar como noticias bonus. En primer lugar, me tengo que hacer un poco de autopublicidad, y es que la empresa Beyond Meat, que se dedica a la producción de hamburguesas veganas, presentó sus primeros resultados empresariales desde que salió a cotizar a bolsa, en los que tanto sus ventas como sus ingresos han sido mejores de lo esperado. Ello provocó unos fuertes incrementos en su cotización, y con estos incrementos la empresa ya acumula una subida de un 674% desde que empezó a debutar en bolsa el pasado 2 de mayo. Si os estoy explicando esto es porque hice todo un vídeo acerca de esta empresa y de las perspectivas económicas de la industria de la carne vegana, por lo que os recomiendo que lo veáis y os lo dejaré en la descripción de este vídeo. Y también tengo que anunciar que Facebook ha lanzado su propia criptomoneda. Y de este tema tampoco os voy a hablar demasiado porque ya hice un vídeo de 30 minutos en el que explico qué es exactamente la criptomoneda de Facebook llamada Libra y cuáles son las previsiones económicas de la compañía. La verdad es que ese vídeo ha sido súper interesante, os invito a que lo veáis y también os dejaré el link en la descripción de este vídeo. Por último, hablar de unas noticias poco alentadoras, y es que una nueva fiebre porcina está amenazando a todo el planeta. El virus se está propagando por Asia, por lo que solo en China van a tener que sacrificar hasta 200 millones de cerdos. Este virus en teoría no es peligroso para los seres humanos, pero es fatídico para los cerdos. Y otra noticia que afecta a la flora y fauna de nuestro planeta es que este último mes ha sido el mes de junio más cálido de toda la historia. Esto ha provocado múltiples incendios y sequías por el mundo, incluso en grandes ciudades. Pensad que estos últimos 4 años han sido los más cálidos de la historia, y noticias como esta nos invitan a pensar que esto puede seguir siendo así. Por otro lado, tengo el gusto de traer una buena noticia en cuanto a cambio climático se refiere. Y es que las fuentes de energía limpia en América por primera vez han suministrado más electricidad que el carbón. Por motivos como este, podemos comprender el buen desempeño que han tenido en bolsa las empresas de las energías renovables, y aprovecho este momento para anticiparos que próximamente lanzaré un vídeo en el que analizaré la industria de las energías renovables, así que si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora mismo y que le des a la campanita para no perdértelo. Y con esto termino la sección de noticias. Ahora vamos a ver cómo estas han afectado a los distintos activos de renta variable, divisas y materias primas. ¡Vamos con ello! La tabla que tenéis en pantalla muestra las que considero ahora son las divisas y materias primas más relevantes. Cuando hablamos del precio de una divisa, sabed que siempre estamos mirando su precio en comparación contra otra. Veas en este ejemplo el euro frente al dólar, la libra frente al dólar, el dólar frente al yen japonés y el dólar frente al yuan, que es la divisa china. La verdad es que no ha sido un mes muy relevante en cuanto a divisas se refiere. El dólar se ha debilitado frente al conjunto de divisas debido a la comunicación de la Reserva Federal, donde dieron a entender que próximamente podrían bajar los tipos de interés. Por eso, como el dólar baja, el euro frente al dólar sube, en este caso un 1,83%. La diferencia en el euro y el dólar habría sido mucho mayor si no fuese porque el Banco Central Europeo también mencionó en su comunicación la posibilidad de aumentar los estímulos, cosa que produjo una caída abrupta en el eurodólar. Algo que, como de costumbre, Trump ha criticado mucho, alegando que Mario Draghi, con su comunicación, está manipulando la cotización del euro para que el valor de este disminuya.
Frente a China, el dólar ha perdido un 0,55% de su valor, ya que el yuan se ha visto favorecido por la tregua en la guerra comercial. Hay que destacar especialmente la evolución de los futuros del oro, donde su cotización ha aumentado un 7,81%. Esto se debe principalmente a dos motivos. En primer lugar, el pesimismo que han mostrado los bancos centrales en sus comunicaciones, lo cual ha invitado a los inversores a abandonar los activos de riesgo para incorporar en sus carteras activos refugio como el oro. Aquí destacamos especialmente la actuación de China, que lleva 6 meses consecutivos añadiendo oro a sus reservas, como veis en este gráfico. Pero el motivo por el que los inversores han preferido el oro antes que otros activos refugios ha sido la posibilidad de que la Reserva Federal Americana baje los tipos de interés. Veréis, la deuda americana está considerada uno de los principales activos refugio, ya que se considera que es una deuda que prácticamente no tiene riesgo. Ese activo tiene la ventaja frente al oro de que además de poder revalorizarse, también ofrece unos intereses. En el momento que la Reserva Federal bajase los tipos de interés, la deuda americana ofrecería menos intereses y por lo tanto perdería parte de su atractivo. Además, unas bajadas de tipos de interés provocarían caídas en el dólar, lo cual favorece a las materias primas, ya que éstas cotizan en dólares y por lo tanto pasan a ser más baratas. También cabe destacar la evolución del petróleo. El West Texas Intermediate ha subido un 8,46% hasta los $58,22 el barril. Como decíamos en la sección de noticias del vídeo, este incremento se debe a las tensiones políticas entre Irán y Estados Unidos, junto a la reunión que celebra la OPEP en julio. El gráfico que tenéis en pantalla refleja la cantidad de barriles que producen los países miembros de la OPEP a diario. Como veis, su producción se encuentra en los mínimos de los últimos 5 años y se especula que podrían reducir aún más esta producción para favorecer al precio del petróleo. Sin embargo, quiero destacar que desde el punto de vista de demanda, la situación está empeorando para el petróleo. Desde principio de año, la demanda en China, Japón, Corea del Sur o India ha sido débil, en parte debido a la reducción de la actividad industrial. Quizás la próxima reunión de la OPEP nos ayude a definir mejor la dirección del petróleo. Y ahora que ya tenemos una idea de cómo han afectado estas noticias a los distintos activos financieros, vamos a entrar en mi mercado favorito, el de la renta variable. En esta tabla reflejo la evolución de los principales índices bursátiles tanto durante el mes de junio como el acumulado durante 2019. A primera vista podéis apreciar que ha sido un buen mes para las bolsas, ya que la tabla está teñida de verde. Los índices americanos acumulan los mayores ascensos del mes. Standard & Poor's 500, el índice referencia de Estados Unidos y de hecho de todo el mundo, con alzas del 6,89% durante el mes y un acumulado durante 2019 del 17,35%. El índice Nasdaq, compuesto por las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, lidera los ascensos tanto en términos mensuales como anuales, donde ya acumula una rentabilidad del 21,19%. Esta viene siendo la dinámica de los últimos años, y es que parece que los gigantes tecnológicos sean imparables. Como dato curioso, de las 10 empresas cotizadas más grandes que existen, 7 de ellas son tecnológicas. Seguimos con los índices europeos. Muy buena la evolución de los índices de la eurozona, donde destacan en positivo el índice alemán, DAX 30, y destaca en negativo el índice español, IBEX 35. Esta diferencia se debe principalmente al tipo de empresas que los componen. Las empresas del DAX son empresas claramente exportadoras que están saliendo especialmente beneficiadas de la posible tregua en la guerra comercial y de la caída del euro frente al dólar, ya que un euro débil favorece a la exportación, algo que por cierto no gusta nada a Trump. Por el contrario, el IBEX es un índice donde el sector financiero tiene mucho peso. Sector que ahora mismo es muy débil, ya que depende en buena parte de los tipos de interés, los cuales se encuentran actualmente al 0% e incluso podrían acabar en negativo. Difícil situación la del sector financiero, al decir verdad. Dicho sea de paso, la incertidumbre geopolítica de España tampoco ayuda. Modestas subidas en el índice japonés del 3,28%, mientras que el índice chino se aprecia un 6,18%, especialmente favorecido por la tregua con Estados Unidos. Al igual que China, el conjunto de países emergentes también responde con un buen desempeño, con alzas del 5,7% y un acumulado anual del 9,24%. El MSCI World, representativo del conjunto de bolsas mundiales, sube un 6,46% durante el mes y acumula un 15,63% durante el año.
Debemos tener en cuenta que en este índice tiene un gran peso la renta variable americana, ya que esta representa un 58% del mismo. Y con esto termino con la evolución de la renta variable. Como suelo decir, mi filosofía de inversión con las acciones es que me gusta comprar las empresas más fuertes de los sectores más fuertes en los mercados más fuertes. Para poder reconocer estas empresas, os voy a presentar dos estudios que yo hago en el cual, básicamente, vamos a ver cuánto de fuerte está el mercado, o sea, cuál es la tendencia en los mercados de renta variable, y sea cual sea la fortaleza de esta tendencia, aprenderemos a localizar cuáles son los sectores más fuertes y más débiles dentro de estos mercados. A estos estudios yo los llamo la tendencia en los mercados de renta variable y la fuerza sectorial. Además de estos estudios, os los presentaré en todos los informes mensuales de mercados financieros, por lo que estad atentos para no perdéroslo. Vamos a verlos. Empezamos con la tendencia en los mercados de renta variable. Lo explico brevemente. Yo este estudio lo hago de las empresas de la eurozona y de Estados Unidos, al ser estos mis dos principales mercados. En este estudio lo que hago es clasificar todas las empresas de la eurozona con una capitalización superior a 1.000 millones de euros y estudio cuál es su tendencia a corto, medio y largo plazo. Para valorar esta tendencia, lo que compruebo es el porcentaje de empresas que están por encima de su media móvil de 20 periodos para el corto plazo, la de 50 periodos para el medio plazo y la de 200 periodos para el largo plazo. Las alzas que han experimentado las bolsas de la eurozona durante junio nos dejan con una tendencia bastante positiva, sobre todo en el corto plazo, donde un 67% de las empresas se encuentran en tendencia alcista. Para que esa tendencia se consolide en el medio y largo plazo, deberán continuar las alzas durante los próximos meses. El escenario es muy distinto al que nos encontrábamos el mes pasado, con tan solo un 29% de las empresas en tendencia alcista en el corto plazo. Este cambio de tendencia nos puede transmitir cierto optimismo, aunque es aconsejable permanecer prudentes hasta que se confirme la fuerza en las tendencias de corto, medio y largo plazo. En cuanto a Estados Unidos, el cambio de tendencia ha sido bastante más considerable. Mientras que en el mes de mayo nos encontrábamos en una clara tendencia bajista, con tan solo un 18% de las empresas en tendencia alcista a corto plazo, el escenario en junio ha pasado a ser de tendencia alcista fuerte, al estar más del 70% de las empresas por encima de su media de corto plazo. Esto es lo que ocurre cuando en mayo las bolsas americanas caen entre un 6 y un 8% y al mes siguiente recuperan todo lo perdido. Esto nos deja con unas previsiones a corto plazo alcistas. Y ahora vamos con la fuerza sectorial. Aunque en el mes de junio haya vuelto el optimismo al mercado, no lo ha hecho en todos los sectores por igual. Con este estudio lo que queremos es ver cuáles son los sectores más fuertes y los más débiles, donde el número 1 es el más fuerte de todos y el 9 el más débil de todos. Para calcularlo, seleccionamos todas las empresas de cada sector y cuantificamos su tendencia, si esta es alcista, bajista y en qué magnitud. El número que veis al lado de cada industria es el que determina si un sector es más fuerte o más débil. Este número va de 0 a 100 y cuanto más fuerte sea el sector, más bajo será. En otros vídeos explicaré bien cómo se calcula. La verdad es que el número en sí no tiene mucha importancia, lo que a mí me importa es el orden. Aún así, pongo el número ya que hay ocasiones en las que los números son tan parecidos que podemos decir que la fuerza sectorial es la misma. En este caso, vemos que como viene ocurriendo durante los últimos meses, el mercado está subiendo, pero lo hacen especialmente los sectores más defensivos. Tanto en la eurozona como en Estados Unidos destaca el sector de servicios. Esto es, en primer lugar, porque es un sector muy poco cíclico, ya que los servicios como agua, luz o gas son necesidades básicas y por lo tanto los seguiremos consumiendo aunque nuestra economía empeore. Otro motivo que favorece tanto a este sector es la posibilidad de que los bancos centrales bajen los tipos de interés, ya que este sector tiende a tener niveles de deuda altos y al bajar los tipos de interés deben pagar menos intereses y eso repercute muy positivamente en sus beneficios. Como vemos, los sectores de consumo no cíclico se colocan entre primeras posiciones, mientras que los más cíclicos están cerca de las últimas, al ser estos muy dependientes del buen hacer de la economía. Los materiales básicos permanecen a la cola. Estos incluyen las empresas de químicos y materias primas, como distintos metales y el papel. Las materias primas son muy dependientes del ciclo económico, ya que la demanda de estas dependerá en buena medida de los índices de producción industrial, los cuales actualmente se están deteriorando.
Para que lo veáis con un ejemplo, el último registro que tenemos de la producción industrial en Alemania ha sufrido su mayor caída en los últimos 4 años. Como siempre digo, considero que es de vital importancia saber dónde se encuentra la fuerza en los mercados financieros, porque así seremos capaces de sumarnos a las principales tendencias. Pero igual de importante que es conocer esta fuerza, también es saber qué es lo que está haciendo la economía real, ya que en el corto plazo los activos pueden llevar un rumbo distinto a lo que haga la economía, pero en el medio plazo ambos tenderán a juntarse. En esta tabla os muestro unos pocos datos macroeconómicos. Por resumir brevemente, los PMIs corresponden a las siglas Purchasing Managers Index y son una encuesta de sentimiento que se le hace a los empresarios de todos los sectores. Este es un indicador adelantado, ya que este indicador se obtiene con una alta frecuencia, aproximadamente cada 2 semanas, y nos permite conocer cuál está siendo la evolución y el sentimiento en las empresas antes de conocer sus resultados empresariales, donde su frecuencia es trimestral. Cuando el indicador está por encima de 50, decimos que se encuentra en terreno expansivo, y si está por debajo de 50, decimos que se encuentra en terreno contractivo. La tasa de desempleo refleja el porcentaje de desempleados que hay en una economía. El Producto Interior Bruto refleja la producción de bienes y servicios de un país, y el índice de precios al consumidor refleja la inflación de dicho país. Cuando el dato sea inferior al registro anterior, lo marcaré en rojo. Si es igual, en negro, y si es superior, en verde. A priori, vemos que pese a las alzas en las bolsas, los datos económicos no han acompañado demasiado. Iré en orden, empezando por los PMIs. Estos nos interesa verlos por encima de 50 y en una tendencia alcista, o sea, que cada registro sea superior al anterior. Los PMIs de servicios se encuentran todos por encima de 50, donde destacan la eurozona y España, que están en una clara zona expansiva. Sin embargo, los manufactureros, que tienen un impacto bastante superior en las bolsas, se encuentran en zonas contractivas. Esto ya lo veíamos reflejado en el gráfico mostrado antes, donde aparecía el peor registro de la producción industrial alemana de los últimos 4 años. Os vuelvo a recordar que los PMIs son un indicador adelantado. Estos se deterioran antes de que lo hagan las bolsas. Si las bolsas han subido tanto durante junio es debido a que los inversores esperan que la tregua en la guerra comercial vuelva a traer la confianza en la economía y ésta se vuelva a animar. Pero ahora es extremadamente importante seguir los indicadores adelantados de cerca, ya que si todo y con esta tregua no mejoran, probablemente nos estarán anticipando caídas. Vamos con el desempleo, que este mes también ha dado bastante de lo que hablar. Primero Eurozona y España, que son más rápidos. Ambos datos muestran un desempeño positivo. Sin más, se continúa generando empleo, lo cual es un síntoma muy positivo para las economías. Ahora bien, también os recuerdo que es un indicador atrasado, suele ir unos meses por detrás de las bolsas, ya que despedir suele ser la última opción a la que acuden los empresarios. Lo ideal será si esta tregua comercial permite tanto indicadores atrasados como adelantados que vayan de la mano. Hasta entonces, prudencia. Y en cuanto a Estados Unidos, el panorama no ha sido tan bueno. El dato ha repetido en un 3,6%, lo que consideramos como pleno empleo. Pero, pese a repetir, los últimos registros de empleo han sido bastante peores de lo esperado. La economía americana ha añadido durante mayo 75.000 nuevos puestos de trabajo, cuando en verdad se esperaba que añadiesen 175.000 puestos. Y si nos fijamos únicamente en la cantidad de puestos que han añadido las empresas privadas americanas, el incremento ha sido de tan solo 27.400, que este ha sido el incremento más bajo desde el año 2010. Cierto es que cuando estás en pleno empleo, cuesta mucho mantener el ritmo de crecimiento, pero precisamente estos datos de creación de empleo y la tasa de desempleo nos recuerdan que Estados Unidos se encuentra en una fase muy avanzada de su ciclo económico, lo cual podría indicar que está llegando a su fin. Como veis, la economía nos muestra unos datos bastante dispares, con algunos de ellos positivos y otros negativos, por lo que nos tocará estar atentos para ver en qué dirección se decanta la balanza. Seguimos con el PIB o Producto Interior Bruto. No mucho que añadir este mes. Estados Unidos y Eurozona repiten su registro anterior, aunque en el caso de Estados Unidos ligeramente inferior al del mes pasado, donde el PIB era de un 3,2%. En cualquier caso, sigue siendo un número muy aceptable con el panorama de hoy en día. Por parte de la Eurozona no podemos decir lo mismo, continuamos con un crecimiento muy débil.
Estaremos pendientes a las próximas comparecencias del Banco Central Europeo, a ver si Mario Draghi decide volver a inyectar dinero en la economía para animarla. Y el IPC sí que nos deja con un escenario bastante negativo. Estados Unidos, que hace pocos meses estaba subiendo los tipos de interés para que no se disparase la inflación, y ahora se encuentra por debajo de su objetivo del 2%, lo cual facilita a la Reserva Federal la decisión de bajar los tipos de interés en caso de ser necesario. Por parte de la eurozona, vemos que pese a todo el dinero que ha inyectado Mario Draghi, no hemos llegado a conseguir una inflación sostenida cercana al 2%, por lo que también le facilita la decisión de bajar aún más si cabe los tipos de interés y volver a activar los programas de compra de deuda. Y en España nos asombra el dato de un 0,4%. Imagino que será un dato momentáneo, por estacionalidad o por la incertidumbre política del momento. Seguiremos los próximos datos para ver si se confirman estos niveles. En conclusión, estos datos nos dejan con unas débiles perspectivas a corto plazo, por lo que pienso los próximos datos serán muy importantes para ver si la tregua comercial realmente consigue volver a traer la confianza a la economía. Por último, como algunos me lo habéis pedido, he añadido en este vídeo una sección en la que os ofreceré un pequeño resumen del vídeo y sobre todo las conclusiones que yo extraigo de toda esta información. Además, como premio por haber llegado hasta el final del vídeo, os ofreceré algunos conceptos más avanzados que pienso que son bastante interesantes. Primero, a modo de resumen, decir que efectivamente este ha sido un buen mes para las bolsas que se ha traducido en subidas en los principales activos de riesgo. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que estas subidas han venido gracias a los eventos geopolíticos y el optimismo que estos nos han presentado, y no gracias a lo que ha ocurrido en la economía real, sino todo lo contrario. Precisamente hemos estado viendo durante este mes un deterioro en lo que es la economía real y en las perspectivas económicas. Es normal que el buen final de estos eventos geopolíticos provoque aumentos en la cotización de las bolsas, ya que estas van unos meses adelantados a lo que hace la economía. Y los inversores están descontando que la mejora en las tensiones comerciales tendría que afectar positivamente a la economía real. Ahora bien, cuando las bolsas suben o bajan únicamente descontando futuros beneficios, es importante que sigamos muy de cerca los mercados y cómo se desarrollan estos eventos geopolíticos, ya que, al igual que las bolsas están subiendo descontando estos eventos, en caso de que las previsiones no se cumpliesen, las bolsas podrían darse la vuelta y en este caso ir en la dirección contraria, pero de una forma mucho más abrupta. De hecho, esto es lo que suele ocurrir durante las burbujas, que es que los principales activos se ponen caros descontando una mejora en los resultados futuros. Y lo que pasa es que al final no solo no llega esa mejora, sino que incluso empeoran. Entonces los mercados se dan la vuelta y lo hacen con mucha fuerza. Por otro lado, quiero destacar varios riesgos que se encuentran muy latentes. En primer lugar, recordaros que el pasado 3 de marzo se invirtió la curva de tipos de interés americana. En el canal de Emprenda Aprendiendo grabé un vídeo con Euge en el que explicábamos perfectamente lo que esto significa, que básicamente se podría resumir en que es un indicador que nos dio señal en marzo, como ya os he dicho, que nos viene a decir que entre 8 y 16 meses la economía americana podría entrar en una recesión. El futuro no está escrito, pero este indicador ha sido capaz de anticipar la mayoría de recesiones en el pasado, por lo que esta señal no debemos ignorarla a la ligera. No me voy a enrollar más con este tema, pero como es un tema muy importante, os invito a que veáis ese vídeo en el canal de Emprenda Aprendiendo, donde os enseñamos todo acerca de este indicador, de su funcionamiento y además os hablamos de cómo invertir en tiempos de recesión, no solo para proteger nuestro patrimonio, sino incluso para beneficiarnos de esas caídas. Y quizás te preguntarás que por qué estoy hablando ahora de un indicador que nos dio señal en marzo. Pues mira, si lo estoy haciendo ahora es porque durante este mes de junio Estados Unidos ha entrado en su ciclo económico expansivo más largo de su historia. Esto viene a suponer que la economía americana ha permanecido en terreno expansivo durante 121 meses consecutivos, desde junio de 2009 hasta la actualidad. Durante este ciclo económico, el PIB de Estados Unidos ha crecido en un 25%, y esto es alarmante por dos motivos.
En primer lugar, los ciclos económicos no suelen durar tanto, y el hecho de que este ciclo esté durando más que nunca podría ser un indicio de que el mismo ciclo estuviese llegando a su fin. Pero además, durante este ciclo ha crecido su PIB en un 25%, lo cual es bastante inferior al crecimiento que ha experimentado la economía americana en ciclos similares del pasado. Cierto es que veníamos de una crisis muy importante que seguro ha dejado secuelas en la economía. Pero la verdad es que ver un ciclo largo, débil y cargado de deuda es una combinación bastante peligrosa, por lo que es aconsejable que extrememos la precaución. Para afinar las conclusiones, quiero retomar el tema que estaba hablando al principio del vídeo, en el cual os decía que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal Americana, ha dejado la puerta abierta para próximamente reducir los tipos de interés en la economía americana. Y el mercado ha respondido de una forma muy positiva a ese anuncio. Veamos, en teoría, el hecho de que suban los tipos de interés debería ser algo malo para las bolsas porque las empresas tienen que pagar más intereses y esto afecta negativamente a sus beneficios empresariales. De la misma forma, ocurre justamente lo contrario si bajan los tipos de interés, que como las empresas pagan menos intereses, esto debería ser bueno para sus beneficios. Ahora bien, aquí personalmente tengo un gran conflicto con lo que dice la teoría financiera. Veréis, cuando en las comparecencias suben los tipos de interés o dicen que van a subir los tipos de interés, a veces los mercados reaccionan con fuertes caídas. Ya hemos dicho el porqué, porque en teoría eso es malo. Pero es que el mercado está ignorando que cuando dicen esto en las comparecencias, normalmente lo suelen decir acompañado de que la economía está en un muy buen momento y las previsiones económicas también son muy favorables. Por lo tanto, tienen que subir los tipos de interés por miedo a que la inflación se descontrole. Exactamente ocurre lo mismo cuando bajan los tipos de interés, que es que básicamente lo que están diciendo es que la economía se está ralentizando y que las previsiones económicas son malas. Entonces, el hecho de que ahora Jerome Powell esté dejando la puerta abierta a bajar los tipos de interés, para mí eso no es algo positivo, porque por mucho que las empresas pasen a pagar menos intereses, el hecho de que la economía esté en un mal momento y las previsiones sean malas, afectará negativamente a todos los sectores de la economía, afectará negativamente a la producción industrial, a la demanda, al PIB, aumentará la tasa de desempleo. Entonces todos estos factores tendrán más peso sobre los beneficios empresariales que el mero hecho de que las empresas pasen a pagar menos deuda. Entonces ahora os quiero presentar el gráfico que veis en pantalla. En él vemos una línea azul que representa la cotización del Eurostoxx 50. Esto es la cotización de las 50 empresas más grandes de la eurozona. Y a su vez, en una línea naranja, vemos los tipos de interés en Estados Unidos. Como veis, cuando llegaron las dos últimas recesiones, justo en los inicios, tanto en el año 2001 como en el año 2008, la Reserva Federal Americana lo primero que hizo fue bajar los tipos de interés. Y pese a que eso, en teoría, era una buena noticia, las bolsas empezaron a caer en picado, porque si la Fed bajaba los tipos de interés, significaba que había un problema importante en la economía real. Así que, por mucho que diga la teoría financiera, como en un futuro próximo la Reserva Federal baje los tipos de interés, yo desde luego que no me alegraré, sino que más bien me preocuparé seriamente. En cualquier caso, cuando llegue ese momento, habrá que valorar la situación actual, ya que cada situación es un mundo. Pero de primeras, y mientras no se me demuestre lo contrario, a mí, cuando me hablan de bajar tipos de interés, como os he demostrado con el gráfico anterior, se me disparan todas las alertas. Y ahora sí que sí, con esto ya finalizo lo que viene siendo el resumen mensual de mercados financieros de junio. Ya sabréis que el primer domingo de cada mes podéis encontrar en este canal el resumen financiero de ese mes. Y el próximo nos cae en el 4 de agosto, en el domingo 4 de agosto. Así que aseguraros de no perderoslo. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y sabed que me encantaría conocer vuestra opinión en los comentarios. Además aprovecho este vídeo para anunciaros que el curso de Domina los mercados financieros, del cual llevo hablando tanto tiempo, ya tiene fecha de salida y esta será el próximo 2 de septiembre. En él te cogeré de la mano y partiendo desde cero te enseñaré todo lo que necesitas saber para entender los mercados financieros y además te explicaré varias estrategias de inversión muy efectivas, pero que te permitirán invertir siempre de forma segura y responsable.
Si quieres saber más acerca de este curso, te dejaré un link en la descripción y en el primer comentario para que podáis acceder a un vídeo de presentación y a todo el temario. Os sugiero que os lo leáis y además, si me dejáis vuestro email, cuando el curso se lance, os escribiré con una oferta muy especial y además os enviaré inmediatamente un documento que he escrito con los 10 errores que hay que evitar para ser un inversor exitoso. Os aseguro que ese documento no tiene desperdicio, son como 9 páginas, pero muy concentradas. De hecho, es un documento que hay que prestar mucha atención porque la cantidad de información que ofrece es valiosísima. Así que aseguraros de dejarme el email y os seguiré informando. Por último, quiero daros las gracias por estar aquí y nos seguiremos viendo. Fuerte abrazo. Suscríbete a Inversores Disruptivos para formar parte de las industrias del futuro. Mantente actualizado sobre la evolución de los mercados financieros. Aprenderás las lecciones que nos brindan los mejores inversores de la historia y cómo yo, personalmente, enfoco los mercados en la gestión de fondos de inversión. En definitiva, suscríbete para aprender a invertir de forma responsable. Gracias.